Perfecto. Bueno, buenas tardes. Soy Sergio Butarra, prosecretario de posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En esta oportunidad voy a proceder a la presentación de la defensa del proyecto de final de carrera. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, en sus decretos de necesidad y urgencia 260/20 y subsiguientes, y las acciones promovidas en consecuencia por la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667/20 y sus ampliatorias, y el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en su resolución 106/20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto de final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para las defensas de PFC, se dará inicio al acto de defensa de PFC de la estudiante Carolina Vélez Teherán, estudiante del taller vertical de arquitectura número 12, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema Espacios polivalentes, Escuela de Lenguas Vivas, Universidad Nacional de La Plata. A continuación presentaré a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa. Por el taller vertical de arquitectura número 12, los profesores arquitecto Jorge Sánchez y arquitecto Carlos Costa. Profesora invitada por el área de arquitectura, la arquitecta Ana Ottavianelli. Profesor invitado por el área de historia, arquitecto Pablo Lili. Profesor invitado por el área de comunicación, arquitecto Sergio Butarra. Dando fe en mi carácter de funcionario de la facultad, de la identidad de los participantes en este acto, se inicia dicha presentación. Dejo la coordinación del acto a los profesores del taller. Cuando ustedes indiquen. Bueno, Carolina, cuando quieras podés empezar. Bueno, gracias. Bueno, lo primero es saludar a todas las personas aquí presentes y agradecerles por acompañarme en este día tan importante para mí. Voy a presentar mi proyecto final de carrera que se denomina Espacios Polivalentes, Escuela de Lenguas Vivas, UNLP, y se trata de una alternativa arquitectónica para el actual programa de Escuela de Lenguas UNLP. Mis motivaciones particulares a la hora de realizar este trabajo tuvieron que ver con un interés de mi parte Mis motivaciones particulares a la hora de realizar este trabajo tuvieron que ver con un interés de mi parte por la arquitectura para la educación y para la cultura. Y mis objetivos generales serían profundizar en las relaciones entre arquitectura, ciudad, educación y nuevas sociedades y establecer un aporte arquitectónico para la sociedad versátil, cambiante y dinámica que conformamos, así como reforzar la oferta académica, infraestructuras y servicios de la Universidad Nacional de La Plata. En la actualidad, la Escuela de Lenguas es un programa de extensión gestionado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero sobre este programa hay un desconocimiento en general y dentro de la misma comunidad universitaria, ya que no se promueve y por ende no se aprovecha. Ante esta situación, yo planteo un escenario posible para que este programa pueda explotarse y potenciarse. Primero, la reubicación del edificio, que actualmente se encuentra en el centro de la ciudad de La Plata, en una antigua vivienda que ha sido adaptada para que funcione como tal. La propuesta es que pase a formar parte del polo universitario de la sede del Bosque, y que su sede actual quede como edificio administrativo de la Facultad de Humanidades y de las Ciencias de la Educación. Segundo, sería la ampliación de la oferta académica, promoviendo que se pase a dictar 4 cursos a 8 cursos de lengua extranjera, 3 cursos de lenguas originarias, esto con el objetivo de agregarle a la escuela una visión sobre las comunidades originarias, ya que son lenguas que están desapareciendo en la actualidad, y después la implementación de la enseñanza del lenguaje de señas argentina, todo esto con los valores tecnológicos a través de las TIC. Y tercero sería la promoción de la escuela dentro de la comunidad UNLP, la derivación de algunos cursos dictados en la Facultad de Humanidades, la capacitación docente y de practicantes, y bueno, para la comunidad en general. La idea es que pueda llegar a ser un servicio de carácter público para que las personas puedan capacitarse y poder pasar de 1.300 estudiantes que hay en la actualidad a 3.200 aproximadamente.
Ya entrando en el tema de arquitectura y educación, hay que decir que cada vez son más evidentes los requerimientos de la sociedad, que es cada vez más cambiante, y hacen que todo el tiempo se estén replanteando las formas en que se proyecta arquitectura. Los programas educativos en general y el aprendizaje idiomático en particular están hoy en día fuertemente atravesados por los valores tecnológicos. Los planteos de la sociedad del conocimiento y la universalización de la información han modificado el desarrollo de las actividades de la sociedad actual, y es necesario que la arquitectura como soporte y contenedor de toda la actividad humana evolucione junto con estas dinámicas. Algunas experiencias que se desarrollaron en el siglo XX daban cuenta de las necesidades que planteaban las sociedades diversas, y se establecieron ciertos modelos y reflexiones con respecto a las relaciones entre arquitectura, ciudad y educación. Por ejemplo, Olga Cosentini, que fue una gran referente de la pedagogía en Argentina, estableció críticas sobre los procesos de enseñanza tradicional, un modelo diseñado para la homogeneización de las individualidades, un proceso mecánico, si se quiere, en donde no se forma con visión crítica, en donde él o la docente tienen el protagonismo y moldean en lugar de guiar. Estas visiones críticas se han interpretado desde el espacio físico donde se enseña y aprende. Por ejemplo, se puso en crisis la disposición de aulas, mobiliarios, patios. Si se llegan a comparar, se llega a comparar a veces con modelos carcelarios, y se debate sobre la poca relación que tienen las escuelas con el entorno que les rodea, con la comunidad, con el exterior. Entonces, Olga Cosentini decía que hay que abrir la escuela a la vida. Y otra reflexión importante que quisiera traer, que es un poco más actual, es la introducción de Ezequiel Anderev y su trabajo para la UNESCO sobre las ciudades educadoras, en donde se definen las características que los nuevos urbanismos deberían adoptar para asegurar el buen vivir, partiendo de una base en la que todo ciudadano o ciudadana puede formarse desde los mismos valores que puede ofrecer la ciudad como escenario democrático, cultural y diverso. Entonces nos encontramos nuevamente con este concepto donde la educación supera el ámbito de aula, como se afirma en la Carta de las Ciudades Educadoras. La educación trasciende los muros de la escuela para impregnar toda la ciudad. Entonces, a partir de la introducción, el desarrollo del tema y la problematización planteada, el abordaje disciplinar de este trabajo será a partir de tres ejes: la arquitectura de sistemas como estrategia proyectual desde su interpretación y contextualización; segundo, el lugar, la relación de la arquitectura planteada con el lugar en términos geométricos; y tercero, la tecnología que acompaña este tipo de arquitectura. Y los objetivos disciplinares de mi trabajo son dos: reinterpretar los conceptos planteados por la arquitectura de sistemas como estrategia proyectual, y aplicar los sistemas constructivos de prefabricación e industrialización como tecnología necesaria para la propuesta. En el eje 1, arquitectura de sistemas como estrategia proyectual. La arquitectura de sistemas surgió a mediados del siglo XX en el contexto internacional, luego de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del intento de superación crítica de la exposturación, y tuvo mucho que ver con una tendencia de causa y efecto en la arquitectura del siglo XX, en donde frente a algún modelo establecido se plantea un contrapuesto o una crítica, si se quiere. Las introducciones teóricas y prácticas de la arquitectura de sistemas surgieron dentro del Team 10, un grupo de jóvenes arquitectos y arquitectas que basaron sus propuestas en generar nuevos modos de entender la ciudad, la reconfiguración de los modos de habitar en un contexto de posguerra, y sobre todo en la construcción de la conciencia de la vida común, los vínculos, la identidad, los valores de la historia.
Estos valores se tradujeron a la arquitectura a partir de la generación de espacialidades aptas para el vínculo, como la calle aérea, el distrito, composiciones espaciales a partir de tramas, rejillas, sistemas en red, en donde se puede disponer libremente del espacio, tanto arquitectónicamente como desde el uso. La arquitectura de sistemas se caracteriza entonces por su indeterminación formal, por la conformación de espacios asociativos, las posibilidades de crecimiento, la variación, la diversidad y la multiidentidad. Bueno, el desarrollo de la arquitectura de sistemas se gesta a partir de ciertas teorías desarrolladas desde otras disciplinas planteadas a principios del siglo XX. Entonces vendría a ser la reinterpretación o la interpretación arquitectónica de los pensamientos de la época. Ya en el siglo XVIII, Immanuel Kant afirmaba que la arquitectónica es el arte de crear sistemas. Por ejemplo, el estructuralismo plantea el análisis sistemático de las lenguas, la psicología de la Gestalt o de la configuración, analiza sistemas según la percepción humana de las formas en conjunto. De aquí viene la frase que el todo es más que la suma de sus partes. La teoría general de sistemas, TGS, que es una teoría que surgió en la biología, que plantea que la realidad sea vista como un conjunto de objetos y las relaciones entre estos objetos. Esta teoría después, tiempo después, se convirtió en la base de los sistemas informáticos. Los rizomas de Deleuze y Guattari, que ha sido un modelo bastante trasladado a la arquitectura, en donde los elementos en racimos no representan centralidades y no siguen ninguna jerarquía. Entonces, estos modelos llevados a la arquitectura hicieron su introducción a partir de los planteos de Tim Bies, como ya dije, y con Aldo Van Eyck y Allison y Peter Smithson como fuertes exponentes. La introducción de este tipo de arquitectura en la Argentina se daría principalmente a partir de propuestas para concursos de ideas, grandes concursos que fomentó el Estado en la época de los 60 y mediante la construcción de programas educativos hospitalarios principalmente, justamente el primer planteo considerado como arquitectura de sistemas en la Argentina es una escuela, un programa educativo, Escuela John F. Kennedy en San Miguel de Tucumán, del arquitecto argentino Jorge Goldenberg. Un exponente cercano a este tipo de arquitectura fue Fermín Estrella y sus aportes significativos desde la arquitectura de sistemas al servicio de las necesidades populares, como el déficit de viviendas y escuelas. Elegí dos proyectos representativos de la arquitectura de sistemas como referentes proyectuales. El primero, la Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, proyectada por los arquitectos Baurizzone, Stark, Ervin y Varas. Ellos conformaron un estudio de arquitectura en la década justamente de los 60. Fue proyectado este edificio en la ciudad de La Plata, en inmediaciones del bosque, sobre la diagonal 113 y calle 63. Este conjunto se gesta a partir de un partido lineal al que un elemento organizador se le anexan una serie de edificios en donde se pueden identificar varias tipologías como torre, nave o cinta. En este caso, la noción de partido y definiciones a priori estructuran la forma orgánica en la que pueden organizarse los elementos. Y este tipo de proyecto también es importante decir que se proyectaron a priori sus posibilidades de crecimiento por agregación o por desarrollo. De este conjunto de edificios solamente se construyó uno de los elementos proyectados, que fue el Instituto de Investigaciones INFRA.
Mi otro proyecto referente es el Orfanato Municipal de Ámsterdam de Aldo van Eyck, proyectado en 1955. Es un proyecto muy característico y muy representativo de la arquitectura existente. Eh, Puede tener en común con el anterior, que también se organiza a partir de una calle interna que teje un conjunto de piezas en donde ya se repiten patrones, piezas, se agrupan, se vinculan y van conformando un juego de llenos y vacíos. Todo esto estaría contenido bajo una trama que se extiende horizontalmente en el terreno y conforma una estructura espacial. Para cerrar un poco con toda la parte de investigación y a modo de conclusión, quisiera definir algunos conceptos. Eh, los sistemas en la arquitectura vendrían a ser un conjunto de elementos familiares que, a partir de criterios y lógicas, conformarían una totalidad compleja que no podría entenderse desde las individualidades. Y después para el concepto del cual mi trabajo toma el nombre, que es la polivalencia, que la definición literal de este sería que tiene múltiples valores. Tiene que ver con una búsqueda mía sobre un concepto que pudiera englobar o reunir todos los conceptos que estaba rescatando de la investigación, como la indeterminación, la variedad, el dinamismo, la mutación, la multiidentidad. Para entrar en el eje 2, en donde voy a definir el lugar, me voy a remitir al proyecto urbano que realicé junto con mi amiga Brenda Romero en Arquitectura 6 en la cátedra. El proyecto urbano se va a ubicar en el sector de La Plata Cargas, que es un punto tripartito entre las localidades de Berisso, Ensenada y La Plata, el cual consideramos como un sector de oportunidad debido a su accesibilidad, por su ubicación estratégica y por la gran cantidad de espacio vacante para aprovechar. La Plata Cargas es un vacío urbano, al igual que otros vacíos como Tolosa, Gambier o Meridiano Quinto, hacen parte de la huella histórica que ha dejado el paso del ferrocarril desde la época de la Argentina agroexportadora hasta posteriormente de los modelos de desindustrialización hacia fines del siglo XX e inicios del siglo XXI con la introducción del modelo neoliberal. Desde la implementación del Master Plan se persiguieron una serie de objetivos generales. El primero, reconvertir el sector de La Plata Cargas, ubicándolo en el contexto urbano como una nueva centralidad. El segundo, proponer estrategias de crecimiento que puedan reproducirse en otros vacíos urbanos. El tercero, promover la distribución equitativa de la ciudad y el acceso a la tierra. Y el cuarto, fomentar la relación de la ciudad con su bosque. Las estrategias del proyecto urbano fueron entonces la reinterpretación del trazado existente, pero como a modo de referencias para ubicar lo construido y a modo de paseos peatonales. El segundo sería la calle pasante como vínculo entre lo existente y lo propuesto, y también como eje estructurador de la propuesta. El tercero sería la mixtura de usos, no la sectorización, sino proponer usos intercalados entre equipamientos y viviendas. La diversidad del espacio público, desde la definición de calle, parque, plaza, paseo. La jerarquización de los medios de transporte, en donde la peatonalidad es la protagonista y el automóvil pasa a la periferia del proyecto. Luego la reinterpretación de la manzana tradicional, que a partir de se conformaron conjuntos de vivienda a través de operaciones realizadas a una manzana tradicional, lo que nos permitió trabajar con distintas tipologías, contemplando a una gran diversidad de posibles habitantes. Después de infiltración del bosque, en donde pretendimos que el proyecto contara con gran presencia de espacio verde, vegetación y además de continuar con una tradición forestal de la ciudad. Esta sería la implantación del proyecto urbano. Se puede ver entonces la distribución de los equipamientos entre los conjuntos de vivienda,
la importancia de la calle pasante como elemento articulador y bueno, la fuerte presencia del bosque. El sector que elegí para desarrollar mi TFC es uno de los extremos o las puntas del master plan. Una vez que definí el sector, tomé lectura de los elementos o los datos del entorno inmediato que van a incluir en mi propuesta. Por ejemplo, las orientaciones favorables, los puntos de interés como las zonas de facultades, el bosque, el proyecto urbano, los puntos de transporte público, que me van a dar posibles tendencias de movimiento y circulaciones peatonales para la ubicación de posibles accesos y distribuciones programáticas. También definí en este punto la geometría del terreno, dada por la intervención desde el proyecto urbano y el trazado existente, las medidas y la superficie del terreno, y con esto definí la capacidad de ocupación que la obtuve según el código. Este sector correspondería a la zona de uso específico, por lo cual tomé las indicaciones de la manzana con la que limita, lo que me da un FOS de 0.6 y hasta 3 niveles de altura. Para cerrar el eje 2 lugar, quiero mostrar dos imágenes peatonales. Esta sería desde el inicio de la pasante urbana, en donde se puede ver la importancia de este espacio, algunos accesos a edificios de equipamiento y vivienda, y bueno, todo un despliegue de actividades que imaginamos posibles en este espacio. Y la segunda sería desde el parque remate del proyecto. Bueno, la propuesta. Mis ideas en cuanto a proyecto estuvieron encaminadas por mi primer objetivo disciplinar, que es la reinterpretación y contextualización de la arquitectura de sistemas como estrategia proyectual. Y mis intenciones y búsquedas fueron generar relaciones efectivas entre el edificio y el espacio urbano, establecer una continuidad y un diálogo con el master plan, reconfigurar el espacio de aula, promover una utilización espacial autogestiva por parte de los usuarios y usuarias. Esta es la implantación del proyecto, en donde planteo un esquema en Paint, que desde ya que se puede notar la intención de un elemento articulador y una serie de elementos adosados a este. Estos volúmenes estarían dispuestos en función de la geometría del terreno y sus dimensiones, y el elemento organizador en función al lado mayor de la manzana. Algunos elementos que siguen las líneas de la geometría del terreno. Y en cuanto a la ocupación, el esquema de llenos y vacíos se puede notar el intercalado con la intención de generar un esquema patios, en donde lo construido ocupe aproximadamente el 40% del terreno. En la planta baja se puede observar el despliegue horizontal de una trama de módulos de 6x6 que se adaptan a la geometría de la manzana y que van a permitir la combinación de módulos llenos y vacíos. El elemento articulador en este caso se trata de una calle hall central principal que podría permanecer abierta durante el día conformando una idea de calle pasante. Sobre este hall van a estar los sistemas de movimiento y los grupos más importantes del edificio. Otra forma, en forma de ramificaciones planteo unas extensiones del hall donde van a estar dispuestos los módulos de aula taller, que se distribuyen en ambos sentidos de la circulación, replicándose y extendiéndose hasta que el límite de la manzana lo permita. Los programas de mayor afluencia de personas se disponen en los puntos extremos del edificio, contemplando su fácil acceso, su evacuación y cierta independencia. Hacia la cara sur se disponen los módulos de servicios que también se replican y el sector de apoyo con los programas más efímeros
que a su vez también se replican, y los módulos vacíos que permiten la ventilación y la entrada de luz cenital en los espacios. En la planta siguiente, que sería el nivel más 4 metros, se ubicaría el auditorio con un acceso independiente eh, desde la calle por medio de una rampa que desemboca en una terraza y posteriormente estaría el ingreso al foyer. En este sector la trama va a variar de 6x6 a 6x12 para asegurar la liberación de las luces necesarias para este tipo de función. Y se va a ubicar como contrapunto la sala de lectura de la biblioteca, comunicada con la planta baja y con la planta siguiente por medio de una triple. Los módulos de aprendizaje de tamaño 6x9 metros, pero con la posibilidad de unificar hasta 3 módulos según las necesidades de los usuarios. Y asimismo los módulos que corresponden al sector de apoyo, los sectores de medios audiovisuales, salas de docencia y oficinas estarían disponibles para usarse en un módulo separado o 2 o 3 módulos asociados. Esta es la segunda planta que corresponde al nivel más 7. En el hall principal el hall principal se comunica con el resto de las plantas por medio de una serie de triples alturas. eh, y la idea con respecto a este espacio es que fuera encontrando eh, espacios donde que pudieran servir como áreas de estudio, espacios de estar y que no sea solamente un lugar de tránsito. El subsuelo se ubicaría en el nivel menos 350, contiene estacionamiento para 38 automóviles y guarda de motos y bicicletas. Se ubican también aquí las salas de máquinas, los cuartos eléctricos y los cuartos de bombas. Esta imagen es de- desde el inicio de uno de los patios intermedios. Una imagen del hall principal desde la última planta, en donde se puede ver la espacialidad y la apropiación por parte de los usuarios. Una imagen de las aulas taller, que en este caso serían 2 módulos asociados o unificados. Una imagen de la espacialidad de la biblioteca, en donde se puede ver también la triple altura. Aquí en el corte transversal se puede ver la espacialidad del hall central, la escala de patio que estoy planteando, los módulos de aulas, los módulos de apoyo hacia el sur. En el corte longitudinal se puede ver la relación entre los volúmenes de aulas, la escala de los patios, el acceso al auditorio desde la calle y el volumen de biblioteca, sala de lectura y mediateca. Esta sería la vista noroeste, que vendría a ser la cara que limita con el proyecto urbano. Esta sería la vista del edificio sobre la cara norte. En el eje 3 tecnología, me apoyo en mi segundo objetivo disciplinar, que es aplicar los sistemas constructivos de prefabricación e industrialización como tecnología para la producción de la propuesta. Los sistemas constructivos de prefabricación e industrialización tuvieron un importante desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial debido a la necesidad urgente de construcción de programas de carácter bélico como depósitos, campamentos, bases y hospitales. Este desarrollo continuó en la posguerra debido a la necesidad urgente de construcción de ciudades. La arquitectura de sistemas estaría muy relacionada con estos sistemas constructivos porque estaríamos hablando
precisamente de la sistematización de los procesos de construcción. Los elementos constructivos configuran entonces un conjunto de piezas que deben coordinar, se conforman patrones que se replican en la totalidad de la edificación. Eh, Para mi elección acerca de la tecnología me basé en los estudios de Fermín Estrella, quien definió 3 parámetros para hacer de la construcción un hecho más rápido, más económico y de mejor calidad. Estos parámetros serían el simplificar, que sería hacer desde la etapa de diseño lo más sencilla posible; el tipificar, que sería usar lo mínimo de la menor cantidad de tipos posibles; e industrializar, que sería hacer la máxima cantidad con el menor esfuerzo. Mis decisiones en cuanto a la materialidad, la tecnología y el lenguaje del edificio pasaron por una serie de búsquedas y cuestionamientos, como el cómo definir materialmente los límites entre el espacio urbano y el edificio, cómo asegurar la privacidad o la apertura de las distintas funciones, y cómo conformar un lenguaje unificado y austero en el que el usuario pudiera intervenir. Dentro de lo que fueron los procedimientos estructurales, para la definición estructural de la propuesta, yo planteé una resolución estructural mixta entre un sistema tradicional o in situ, y para los sectores en los sectores de subsuelo y trabajos topográficos del cero, y una resolución constructiva a partir de elementos prefabricados de hormigón premoldeado en la planta baja y en los pisos altos. Los elementos con función estructural serían entonces las fundaciones, teniendo en cuenta que la composición del suelo de la ciudad de La Plata de arcilla y limas. Estaría usando pilotines con cabezal y vigas de fundación. El muro de contención del subsuelo, materializado con un tabique de hormigón armado de 20 centímetros de espesor. La estructura de subsuelo, compuesta por columnas, vigas y losas cruzadas de hormigón armado. La transición entre la estructura tradicional y a la estructura prefabricada se estaría materializando a partir de un conjunto de cabezales de empotramiento a modo de cajones en espera. La estructura prefabricada de hormigón premoldeado conformaría una trama de 6x6. Las dimensiones de vigas, columnas, las piezas se determinaron por tabla según la luz y el peso, y los vínculos entre estos elementos se darían a partir de apoyo y posterior atornillado. Y por último, acero estructural en sectores específicos en el proyecto, en donde buscar una sensación de liviandad y ligereza. La resolución constructiva de este edificio sería por medio de la prefabricación abierta, que es un proceso mediante el cual los elementos componentes serían producidos en distintas fábricas y posteriormente agregados a la obra mediante un proceso de montaje. La panelería de cerramiento vertical fue diseñada para este edificio según la disponibilidad de la oferta local. Para este tipo de sistemas es importante determinar la modulación y la coordinación dimensional entre los elementos. Por eso es que la modulación estructural de 6x6 va a determinar las dimensiones del resto de los elementos de entrepiso, de cerramiento y de la piel del edificio. En este despiece se podría ver lo que sería un eventual proceso de montaje con los pilotines de fundación, la estructura de hormigón premoldeado, los entrepisos que estarían conformados por losetas alveolares, la capa de compresión que permitiría cierta unión entre los elementos de la estructura y del entrepiso, los paneles de cerramiento vertical modulados tomando toda la luz de 6 metros, la colocación de carpinterías de doble vidrio hermético y aluminio moduladas,
La tabiquería interna fija, que fue pensada en steel frame, y la tabiquería móvil conformada por láminas de madera, el sistema de parasoles de metal desplegado con bastidor de perfilería metálica conformarían una barrera de protección solar y visual. Los parasoles podrían ser manipulados por los usuarios dependiendo de las necesidades y mm, se ve también la conformación de un sistema de cubierta verde que apoyaría en el último nivel de los alveolares. En este detalle sector se podría observar cómo se conforman los vínculos entre los puntos críticos, que serían los pilotines de fundación con cabezal, el vínculo entre la estructura tradicional y la prefabricada, los entrepisos con la relación entre la estructura, los elementos de cierre y las losas alveolares, el remate del edificio con la cubierta verde y los paneles de cerramiento vertical. Mm, La panelería de cerramiento fue diseñada con el sistema GRC, que sería concreto reforzado con fibra de vidrio. La implementación de esta tecnología me permitió aliviar, reducir el espesor de los paneles y bueno, la reducción de los espesores hasta un 70% y obtener altas resistencias. Con esta tecnología diseñó 3 tipos de paneles. Uno tipo L, que se ubica en los remates del edificio en la cubierta. El segundo sería tipo C, que se fija a los extremos laterales del edificio y específicamente en el área de las aulas. Eh, Ambos paneles cubren la totalidad de los 6 metros y tienen 1,40 de altura. Y el panel C funciona como cajón para ocultar cuestiones técnicas y de cielos rasos, y en los interiores conforman una serie de alféizar en pasillos y aulas. Y el panel 3 que toma toda la altura del piso y cubre la mitad de la luz, de 6 metros, ubicados principalmente en la cara sur del edificio, que sería la cara más desfavorable. Todos los anclajes son por atornillado, sin soldaduras, lo que me permite prescindir de la mano de obra especializada. En las estrategias bioclimáticas, desde la parte de diseño me enfoqué en tener en cuenta los factores de confort y ahorro energético mediante el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces defino 3 estrategias pasivas. La primera sería la recuperación por parte, la recuperación de la superficie ocupada mediante la implementación de cubiertas verdes que contribuyen a mejorar la calidad del aire interior. También planteo sistemas de patios con superficie absorbente y también elijo la vegetación como barrera solar, acústica y visual y de contaminación. El Perdón, ahorro del Carolina, agua. ¿Cómo? Carolina, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. Estamos muy excedidos en el tiempo. Ay, ¿Podríamos ajá. redondear? Sí, sí, sí. Bueno, el sistema de recolección de aguas, eh, tenemos la ganancia de la mayor cantidad de iluminación natural. eh, bueno, la optimización de la piel a partir de los parasoles para el control lumínico y solar. Y como estrategia activa, propongo el aprovechamiento de la energía solar a partir de la ubicación de paneles en cubierta, paneles fotovoltaicos que se van a conectar a la red eléctrica. Esto sería una imagen desde el sector que conecta el edificio de la pasante con el proyecto urbano. Luego realizó un esquema de producción de obra y actores en el cual la Universidad Nacional de La Plata, por un lado, realizaba propuesta para mejoras de infraestructuras y servicios al Ministerio de Educación, quien se encargaría de financiar una obra pública, y por otro lado, la Municipalidad de La Plata, en un plan ideal de recuperación de vacíos y luego de implementar un master plan,
cedería a la universidad el sector destinado a edificios para la educación, y luego a través de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios se realizaría una licitación pública para contratar a una empresa privada que se encargue de la ejecución de la obra. Y por otro lado, la Universidad Nacional de La Plata, junto con la Facultad de Humanidades, lanzarían un concurso de ideas en donde serían promotores, el CAPA sería organizador y donde saldría una propuesta ganadora para ejecución del edificio. Ya con esta imagen totalizadora, quisiera establecer a modo de conclusión que este trabajo pretende ser un aporte con el propósito de reforzar la idea de edificio universitario, que desde la arquitectura reinterprete los hechos históricos a través de los movimientos actuales, que logre reflejar el espíritu de los edificios de la Universidad Nacional de La Plata al exterior, abierto, sin rejas, transitable, comunitario, que desde el urbanismo refuerce la noción de la ciudad de La Plata como ciudad universidad y ciudad educadora, y de la figura de la universidad misma como ente promotor no solo de la educación, sino también de los valores culturales de nuestra América Latina. Ya dicho esto, quisiera agradecer rápidamente la valiosa oportunidad que he tenido en este hermoso país de pertenecer a la universidad pública, gratuita y de calidad, de compartir esta experiencia, de encontrarme con personas tan diversas, y deseo de verdad que esta oportunidad alguna vez la pudiéramos tener en todos los países de América Latina. Agradezco a la FAU, que ha sido mi mejor casa por todos estos años, a los compañeros, compañeras, a los docentes con quienes compartí, de quienes aprendí, al taller Sánchez Lili Costa, su equipo docente, a los demás talleres por los que pasé, a mi familia en general por su apoyo incondicional, especialmente a mi mamá, Lea Terán, a mi hermano Javier, a mi hermano Gerson y mi sobrino Dami por su amor infinito. Gracias por invitarme a soñar, aun cuando esto implicaba que estuviéramos lejos. Gracias a Oren, a Nicola, a mis hermanas, las hermanas que me dio la facultad, compañeras del viaje y el sueño, a mi compañero de vida, Leandro, por su amor, por su apoyo incondicional y por no permitir que me rindiera ni un segundo, y a su hermosa familia y a las amistades valiosas que hice en el camino. Muchas gracias. Bueno, Carolina, felicitaciones. Estamos un poco pasados de tiempo, pero nos quedan 10 minutitos para hacer unas breves críticas de los profesores y después pasar a un pequeño cuarto intermedio para debatir la calificación. Así que bueno, un poco la idea es, no sé, hagamos algo muy breve. Si querés arranca vos, Carly, y podemos seguir por Ana, por Sergio, y termina Pablo y nos vamos al cuarto intermedio, ¿les parece? Bueno, perfecto. Voy a ser muy sintético, casi va a ser un punteo, voy a transcribir un punteo que tenía hecho acerca del trabajo, porque tenemos muy poco tiempo. Voy a empezar por ahí por lo que menos me gustó del trabajo, ¿no? Y creo que cuando hablas de los lineamientos y los objetivos, definitivamente tienen que ver con lo disciplinar, y veo que hay poco reflexión o nos contás poco acerca de los aspectos creativos, de los estímulos, de los impulsos, de los deseos que tenés para hacer este proyecto. Me resulta un poco extraño que las reflexiones del lugar por ahí no tengan que ver con sus aspectos sensibles, que estén más dirigidos a su geometría. Y por otro lado, me parece que hablaste muy bien de cómo la arquitectura debe hacerse eco. En este caso hablaste de la crisis del modelo tradicional, y yo sin embargo creo que esto en tu proyecto no cobra una dimensión trascendente. Todavía lo veo anclado, o te diría más cercano a visiones del pasado. Después me parece que las decisiones de proyecto tienen un soporte muy fuerte en la comprensión de tu escuela como pieza componente de un sistema mayor, ¿no?
master plan, del proyecto urbano que vos hiciste. Y me parece que los aciertos siguen en la resolución del proyecto, ¿no? Me parece que establece una relación importante con la geometría del terreno, hay una demora en el tratamiento de los espacios intermedios, haces operaciones de diseño inteligentes, ¿no? Como los quiebres en las circulaciones de las alas esas que van saliendo de ese hall central, que me parece que colaboran a la vez en la definición del espacio interior y en la escala de los patios. Después están atendidos problemas que tienen que ver con los horarios de uso diferenciados, con los sistemas de movimientos alternativos, temas que me parece que en estos tipos de edificios son de una importancia vital. Y bueno, cierro, y me parece que hay un tema que cuando hablas de las estrategias bioclimáticas, lo haces de una manera tangencial, y me gustaría que pienses para más adelante si no debería haber sido uno de los ejes del proyecto, lo cual me parece que le hubiese acercado muchísimo a temas que tienen mucha actualidad en la arquitectura que nos toca transitar hoy. Así que bueno, felicitaciones y dejo paso a quien corresponda. Gracias. Digo yo si quieren. Sí, Ana, sí. No, pensaba, Carolina, que justo te metiste con este tema de la arquitectura de sistemas, tan caro a la argentinidad, ¿no? Y a su vez tan, digamos, le ha dado muchos éxitos, inclusive a la arquitectura argentina. Me acordaba del proyecto para el Fórum de Tokio de Viñoly, que recién salido de este país, ganó un concurso internacional con una propuesta que, si bien tenía una pieza con una forma clave para todo lo que era el espacio público, todo lo demás estaba inscrito exactamente en estas pautas de la trama base, la indeterminación, de la variedad también, que vos fuiste destacando, ¿no? Veía que un poco el proyecto que has planteado, le veo varios aciertos, sobre todo porque dentro de un terreno complejo lograste calzar un sistema que fue capaz de mutar y desplazarse para generar esta variabilidad espacial que genera sobre todo en la relación entre los llenos y los vacíos, ¿no? Y en esa lógica también veo que dentro de las pautas programáticas, de las pautas disciplinares que tomaste, ¿no? Vinculada no solo a este tema de la arquitectura de sistemas, sino también a la cuestión del lugar, que sí, obviamente también pensé en la cuestión frontal y su vinculación con la vía del tren universitario, que por ahí tal vez ahí podría haber un mejor ensamble con la idea de bosque, o con el borde frente al hipódromo, que uno puede pensar como un espacio reinterpretado y como continuación del bosque también, más vinculado al proyecto urbano, ¿no? Esta consideración. Creo que has logrado un buen proyecto, que está ajustado, que tiene escala, que tiene muchos valores para destacar. Y bueno, y por último esta idea un poco de plantear la cuestión tecnológica con este sistema híbrido que pensaste, que bueno, justamente fue dentro de la arquitectura de sistemas uno de los grandes fracasos, porque había exceso de experimentalismo, y bueno, vos lograste armar un proceso constructivo muy eficaz a partir de esta cuestión de la sistematicidad, de la métrica espacial de las partes. Bueno, obviamente necesitaría una vuelta más, pero creo que para lo que es un proyecto final de carrera, tu trabajo está muy bien planteado. Así que bueno, te felicito, Carolina. Gracias. ¿Sigo yo, Pablo? Sí, Sergio, sí. Bien. Creo que estamos bastante en sintonía, o por lo menos mi sensación, en relación a lo que expusieron los profesores anteriormente, respecto a las observaciones que tiene el proyecto. Yo quiero celebrar la inquietud que tuviste de generar un marco teórico, de profundizarlo, no solamente desde el campo disciplinar, sino también desde la filosofía, porque ahí nombraste como aspectos contrapuestos
entre el pensamiento estructural y lo serial, o estructuralismo y lo rizomático. Me parece que meterse en esos temas, hay veces a la arquitectura le cuesta poner o espacializar estos conceptos, ¿no? Es un tema de nuestro campo y de la necesidad de la lectura del medio social. Sí quería señalar que tal vez la interpretación tuya sobre el proyecto de este concepto de lo rizomático o de lo abierto, tal vez no fue tan acertada en el sentido de que termina siendo un proyecto que es bastante determinista, ¿no? Es un proyecto cerrado, no es un proyecto abierto. Tal vez, como proyecto abierto, la posibilidad de que el sistema crezca, independientemente de tu decisión como arquitecta, que también es una decisión de la arquitectura, que sea abierto, que en el tiempo y en los procesos históricos el edificio pueda tener un crecimiento más libre. Sí encuentro esta libertad en la lógica de la estructuración de los espacios. En una arquitectura escolar, una posibilidad hubiese sido un patio único y vos decidiste generar una secuencia de espacios que permita distintos tipos de apropiaciones y eso también posibilita distintos tipos de relaciones con la ciudad, con lo urbano. Cosa que me parece interesante. Tal vez lo que señalaba Ana y lo que yo te señalo, esta posición determinista con un rigor geométrico hace que se rigidice un poco el sistema y que tomes decisiones extremas, ¿no? Como que absolutamente abra más hacia calle 120 y no tanto hacia el bosque o no tanto hacia el hipódromo. Yo creo que en el otro sentido, en el sentido de una interpretación mucho más abierta, tal vez hubiese ganado un poco más el edificio en establecer otro tipo de relaciones. El otro aspecto que señalaba Carly, que es las cualidades perceptuales, además de las materiales del espacio, podría haber sido un enfoque interesante que hubieses tomado y en ese sentido hubiese calibrado un poco más los espacios intermedios de los espacios específicos, ¿no? Que pareciera ser a primera vista que están como sobredimensionados y es natural en un espacio este tipo de funciones, pero tal vez al no tener determinadas cualidades o al no expresarlas, les falta carácter. Vos hablaste de un tema importante que es el concepto del lugar. El concepto del lugar no establece solamente las cuestiones materiales o físicas, sino también plantea los sentidos y los significados de los espacios, ¿no? Entonces ahí eso podría haber sido una vuelta más que hubiese potenciado el proyecto. Pero de todas formas, y para cerrar, me parece que es muy interesante la propuesta que logra articular de una forma, un programa complejo de una forma bastante simple, y la generación de distintos lugares de apropiación me parece que también es interesante. Así que, bueno, felicitaciones por el marco, por la inquietud, por el abordaje complejo que le quisiste dar y por la resolución a la que pudiste llegar también. Bueno, gracias. Bueno, hola Carolina, ¿cómo te va? Hola, Me disculpo porque me perdí 2 o 3 minutos de la exposición, pero bueno, de todas maneras es un proyecto que yo conozco bastante porque, bueno, lo fuimos de alguna manera siguiendo un poco a la distancia, no a la distancia de Zoom, y eso me parece que es lo que yo quería valorar primeramente de tu desarrollo del proyecto final de carrera, que fue hecho con bastante autonomía, ¿no? Sobre todo toda la primera parte, el final requirió algunos ajustes, pero me parece que la autonomía con la cual se desarrolló el proyecto me parece que está muy bien y hay que celebrarla. Eso es lo primero que quería decir. Con respecto a la exposición, me parece que de alguna manera fue un poco larga en el sentido de que me parece que todos los temas iban teniendo como la misma intensidad y me parece que el proyecto de arquitectura allí debería haber tenido un poco más de peso, ¿no? Explicar el proyecto de arquitectura aunando algunas cosas que quedaban por afuera, por ejemplo, o en otros ejes, ¿no? Como el eje constructivo y el eje o las partes que tienen que ver con la sustentabilidad, ¿no? Entonces me parece que la explicación del proyecto de arquitectura debe ser mucho más, digamos, sintética y por otro lado que reúna todos los subsistemas, ¿no? No particionarlo. Me parece que eso es como una cuestión que hubiese mejorado un poco la parte discursiva. Y el proyecto yo creo que llega a un resultado bueno, lógico, con mucha profundidad en algunos temas, donde evidentemente vos te pusiste a estudiar
tanto la primera parte que tenía que ver con todo ese marco teórico, que a mí me parece que está muy bien y que de alguna manera fue dando pistas para cómo hacer el edificio y cómo proyectarlo. De todas maneras, me parece que quizás, y también recogiendo algunas de las palabras que decía Sergio en relación a que el proyecto queda como determinado absolutamente, ¿no? Y precisamente algunas de estas cuestiones de la arquitectura de sistemas no se abordan o quedan muy soslayadas, me parece que también el proyecto en algún punto, y vos lo decís, yo lo anoté, confrontaste la arquitectura del sistema y cuando explicaste el proyecto dijiste, este proyecto es un peine, ¿no? Entonces ahí me parece que hay como algo en el cual se debe insistir un poco más, ¿no? Si yo voy por la arquitectura de sistemas, tengo que explicarlo desde ese lado. ¿No? Desde ese lado tengo que explicar mi proyecto. De todas maneras, más allá de estas observaciones menores, que son, más que observaciones, son consejos para tu futura vida profesional, creo que el proyecto está muy bien, se desarrolló lógicamente, y nuevamente quiero hacer una marca en este concepto de autonomía, que me parece que en tu caso fue muy bien entendido y fue muy bien desarrollado desde ese lugar el proyecto. Bueno, felicitaciones, Gracias, Carolina. Pablo. Muchas gracias. Bueno, vamos a la reunioncita privada rápidamente, ¿les parece? Exacto, Bárbaro. ya regresamos, Caro. Bueno, ¿estamos Volvimos. todos? Sí. A ver, espera, pico. Está Ana, está Carly y está Sergio. Sí, Karina Bueno, también. bien. Bueno, Carolina, felicitaciones por estar en esta instancia, recibiéndote en este momento trascendental de tu vida. Bueno, de acuerdo a lo que conversamos y las críticas que recibiste, en tu edificio utilizaste un sistema, una trama, ¿no? Adaptando un esquema a la geometría del lugar, con estrategias de planta, al desfasar esas plantas para crear espacios exteriores singulares, secuenciados. Te planteaste también un marco teórico bastante ambicioso, y por ahí a veces esas decisiones tajantes, pensadas a priori, muchas veces conspiran con algunas cuestiones esenciales que tiene la arquitectura, como la sorpresa, la luz, las sombras, las orientaciones, las escalas, y los espacios intermedios, ¿no? Creo que el proyecto estuvo bien contado, por ahí un poco de forma extensa, pero muy bien el lenguaje gráfico y la representación. Dicho esto, este jurado evaluó tu trabajo con un 7 y te felicitamos en este momento, así que felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, Carolina. Éxitos en tu vida profesional. Gracias. Lo mismo, Carolina. Disfrutar, relajate, ya está la tarea cumplida. A disfrutar ahora, ¿eh? Carolina. Felicitaciones. Gracias a todos. Felicitaciones, Carolina. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Bueno, a festejar. Bueno. Bueno, nosotros nos vamos a tener que ir a la otra. Tenemos que ir corriendo Sí, a la otra nos vamos sesión. con Facundo. Y gracias, Bueno. Caro, por la reflexión final sobre la educación pública. Parece Gracias. muy Muchas valiosa gracias. también. Vale, te mandamos un beso. Chao, Carolina. Adiós. Luego.